Una de las primeras preguntas que nos surgen cuando estamos iniciando en el mundo de la inteligencia artificial y del machine learning es si debemos comprarnos una computadora que tenga un GPU y todos los requisitos mínimos que se necesitan para poder empezar a desarrollar nuestros modelos de machine learning. La respuesta correcta es que no es necesario. A ver, podría ser deseable. Es deseable que, pues, si tienes la posibilidad económica, puedas adquirir una computadora con los requisitos mínimos que se necesitan para poder entrenar adecuadamente y rápido un modelo de machine learning. Más adelante haré un video detallando cuáles son esos requisitos. Pero no debe de ser un factor para detenerte en tu aprendizaje en el mundo del machine learning y la inteligencia artificial. Y para esto, Google ha generado un laboratorio que puedes utilizar online donde puedes programar tus propios modelos de machine learning, probarlos, entrenarlos, evaluarlos, desarrollar modelos ya existentes o desarrollar nuevos modelos y utilizando GPUs y hasta las nuevas TPUs. Obviamente todo esto de una forma virtual, y lo único que necesitas, porque además es completamente gratuito, lo único que necesitas es tener una cuenta de Gmail. Vamos a ver de qué estoy hablando. Este laboratorio tiene un nombre muy sencillo y lo vas a encontrar solamente escribiendo en el buscador Google Colab, en donde Google Colab es un laboratorio online donde vas a poder desarrollar diferentes modelos en Python, especialmente modelos de Machine Learning. Si tú ya tienes algún modelo generado recientemente, te va a aparecer en cuanto inicies el laboratorio de Google Colab para que lo cargues automáticamente. Pero en este caso vamos a dejarlo un poco de fuera para comenzar a explicar un poco este entorno. Como mencionaba, lo único que necesitas es tener una cuenta de Gmail. Este laboratorio se va a asociar a tu cuenta de Gmail y inmediatamente vas a poder empezar a usarlo. Aquí tenemos diferentes alternativas para poder ejecutar nuestros códigos que tenemos. En general, la primera vez que abrimos el laboratorio de Google Colab nos dan la bienvenida con una pequeña explicación. En esta explicación podemos encontrar pues que aquí tenemos acceso gratuito a diferentes GPUs de manera virtual. Yo voy a elegir si me conecto o no a un entorno de ejecución alojado. Este entorno de ejecución puede ser por default un GPU, pero también podría cambiarlo por un TPU. Ahora, esto es muy bueno sobre todo para cuando quieres aprender y trabajar en temas que tienen que ver con ciencia de datos o temas de inteligencia artificial, pues funciona prácticamente como cuando tenemos un entorno en Jupyter Notebook. Voy a tener dos celdas diferentes, una tipo texto y otra tipo código. El tipo texto me puede servir para explicar justamente lo que estoy haciendo en mi código, y el tipo código pues va a ser para desarrollar mis modelos. Entonces, si simplemente quiero añadir texto, que no quiero que se ejecute esto, lo que tengo que hacer es simplemente añadir este botón que dice añade una celda tipo texto, y aquí yo puedo escribir lo que quiero que se diga en ese texto. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. Una celda tipo código se me generaría una celda como la que tengo aquí abajo. Es decir, le voy a añadir ahora aquí celda código, y aquí ya puedo empezar a programar en Python todo lo que yo quiera. Aquí estoy definiendo simplemente una variable y la puedo ejecutar dándole en este botón que aparece aquí en ejecutar. Ahora, además de esto, Google Colab nos ofrece herramientas para cuando estamos empezando a hacer nuestros propios programas. Como bien dice aquí, ya vienen incluidas las principales librerías que solemos utilizar cuando estamos trabajando con modelos de Machine Learning. Entre ellas está pues la librería de NumPy, la Matplotlib, que esta nos sirve para visualizar las gráficas que estamos evaluando, y también viene con las librerías que se requieren para poder trabajar con el aprendizaje automático o con Machine Learning. Vamos a poder utilizar TensorFlow, por lo tanto vamos a poder utilizar también Keras y desarrollar y entrenar nuestros propios modelos de Machine Learning. Además de eso, en Google Colab, la primera vez que inicias puedes encontrar diversos cuadernos de trabajo que te van a permitir ser autodidacta y aprender. Aquí te dice justamente algunos cuadernos que puedes encontrar
donde vienen como la información básica de cómo utilizar Google Colab, las librerías, y además te dice cómo puedes guardar este trabajo aquí mismo, cargar un nuevo trabajo o de un cuaderno que ya se hizo previamente en GitHub. Además, vienen también algunos cursos para los que queremos empezar a trabajar con temas de aprendizaje automático. Te dice en dónde puedes encontrar estos cursos y todos son de manera gratuita. Eso es súper importante. Te demuestra cómo puedes utilizar la GPU o la TPU para que se ejecute cuando estás utilizando TensorFlow. Para abrir un nuevo proyecto, simplemente le das en archivo y te genera un nuevo cuaderno. Aparece todo completamente en blanco y tú vas a poder empezar a editar tu cuaderno aquí en Google Colab. Lo primero que te recomendaría es ponerle un nombre para que sea identificable. Vamos a llamarle ejemplo 1. Y lo segundo es que este código lo vas a poder editar con las celdas que quieras. Podemos empezar una con texto. Vamos a llamarle ejemplo. Si quieres eliminar alguna celda, simplemente le das aquí. Y la siguiente, pues ya puedes empezar a programar tu código como tú quieras. Y lo mejor de todo esto es que este código que se está generando aquí se queda directamente guardado en tu Google Drive. Así que cada vez que entres a tu Google Drive vas a encontrar este archivo que vas a poder ejecutar en Google Colab. Así que ya sabes, no tienes pretexto para comenzar ahora mismo tu formación en temas de inteligencia artificial y de Machine Learning. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo programar una red neuronal convolucional, una red neuronal profunda, no olvides suscribirte en este canal porque vamos a seguir subiendo mucho contenido para que puedas ayudarte a que tú mismo programes tus propios modelos, desarrolles tus propios proyectos y se vienen mucho más sorpresas por ahí.